Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludos, José Luis Roque frente a este micrófono. Hoy nos acompañan como invitadas a la doctora Irma Hernández Solís, la doctora Soledad Hernández Solís también, a quien le enviamos un cordial saludo, María Juquila Aguilar Ruiz y Mayela Carolina Mesa Guillén. Ellas componen un grupo de expertos, psicólogos, médicos, que acompañan a diversas familias y personas en las granjas. Esta semana vamos a platicar de todas las actividades y los beneficios que tienen estas familias. Y el tema de hoy es grupo de diálogo y escucha en cuidadores de pacientes diabéticos e hipertensos. Así que vamos a escuchar el primer audio que nos invita a adentrarnos sobre el tema de esta tarde. Adelante, Eloisa. En esta emisión de Voces del Sur, Psicología y Comunidad, abrimos un espacio para reflexionar sobre un tema tan profundo como humano, el cuidado de personas que viven con diabetes e hipertensión. Hoy hablaremos del Grupo de Diálogo y Escucha para Cuidadores, un proyecto comunitario que busca acompañar, reconocer y fortalecer a quienes sostienen día a día la salud de sus familiares. La diabetes y la hipertensión no solo son enfermedades de alta prevalencia en México, sino también condiciones que implican cambios constantes en la vida de quienes las padecen y en quienes están a su lado. Por ello, este programa se propone entender las implicaciones sociales, emocionales y familiares que rodean estas tareas de cuidado. Nos interesa detenernos en las experiencias invisibles de los cuidadores, en sus saberes cotidianos y en la carga afectiva que muchas veces pasa desapercibida. Hoy, más que informar, queremos abrir un espacio para escuchar y comprender. A lo largo de esta conversación, exploraremos cómo surgió este grupo de acompañamiento, cuáles fueron las necesidades que le dieron origen y qué metodologías permiten construir un espacio seguro para el intercambio. El cuidado, históricamente asignado a las mujeres, se convierte aquí en una práctica que deja huellas profundas en la salud física y emocional de quien cuida. Hablaremos sobre el desgaste, la angustia, la preocupación constante, pero también sobre el amor, la solidaridad y la fuerza que se tejen en la práctica cotidiana del acompañamiento. Escucharemos cómo los cuidadores recuperan saberes tradicionales, dialogan con el modelo biomédico y construyen redes afectivas que les permiten sostenerse mutuamente. Este programa busca mostrar cómo la escucha y el diálogo pueden transformar la experiencia del cuidado. Finalmente, reflexionaremos sobre la importancia del trabajo comunitario y la presencia participativa del psicólogo en estos contextos. El grupo de diálogo y escucha no se limita a brindar información, se convierte en un espacio de encuentro donde se comparten historias, emociones, dudas y esperanzas. Veremos cómo este tipo de prácticas contribuyen a redefinir la subjetividad, fortalecen la organización comunitaria y promueven formas más solidarias de vida. En Voces del Sur, creemos que acompañar es también un acto político y amoroso, que transforma la manera en que nos relacionamos con el dolor, con la enfermedad y con los otros. Los invitamos a quedarse con nosotros y ser parte de esta conversación que reconoce y dignifica la labor de quienes cuidan. Voces del Sur. Bueno, pues acabamos de escuchar este audio y fíjese usted que en esta tarde saludamos a Diego Martín Gámez, coordinador de este programa, Mario Coutinho Producción, Eloisa Aguilar en controles técnicos, saludamos también a Brenda Contreras, a Juan José Pastrana y a todo el equipo que compone esta emisora. Y pues me da mucho gusto que se encuentre con nosotros en esta tarde la doctora Irma Hernández Solís. Doctora, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerla en el estudio. Saludamos también a María Juquila Aguilar Ruiz. Buenas tardes, ¿qué tal? Ellas son psicóloga junto con Mayela Carolina Mesa Guillén. Buenas tardes. Bueno, pues sean bienvenidas. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un poco sobre quiénes son las personas que en esta tarde nos acompañan en el estudio y enseguida continuamos? Adelante, Eloisa. Voces del Sur. Hoy en Voces del Sur, Psicología y Comunidad, para platicarnos de las actividades del Grupo de Diálogo y Escucha en Cuidadores de Pacientes Diabéticos e Hipertensos, nos acompañan Irma Hernández Solís, doctora en Desarrollo Humano, doctoranda en Psicología, maestra en Desarrollo Humano y maestra en Ciencias de la Salud, con formación en Epidemiología y licenciatura en Medicina General. Se desempeña como docente de la licenciatura en Psicología en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Además, es docente de posgrado en diversas instituciones de educación superior. Colabora en el Cuerpo Académico de Educación y Procesos Sociales Contemporáneos. Se interesa por los temas de género, masculinidades y disidencias sexuales. También tenemos el honor de tenerla en el estudio a Soledad Hernández Solís. Es doctora en educación, maestra en educación especial y licenciada en psicología, especialista en teoría psicoanalítica y especialista en terapia de pareja, docente de la licenciatura en psicología y colaboradora del Cuerpo Académico Educación y Procesos Sociales Contemporáneos, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Además, es docente de posgrado en diversas instituciones de educación superior, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNII, nivel 1, y de la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia. Sus temas de interés son los estudios de género, las violencias, la disidencia sexual, la clínica y la educación especial. Entre nuestras invitadas también se encuentra María Juquila Aguilar Ruiz, estudiante de 9º semestre de la licenciatura en Psicología en la UNICACH. Además, Mayela Carolina Mesa Guillén, estudiante de 9º semestre de la licenciatura en Psicología en la UNICACH. Bienvenidas a Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Voces del Sur. Me llama mucho la atención la actividad que ustedes tienen en la colonia Las Granjas, ubicada en la capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, y es el trabajo con respecto al grupo de diálogo y escucha en cuidadores de pacientes diabéticos e hipertensos. Hace breves instantes platicábamos fuera del aire el hecho de que algunas personas que pues sufren diabetes o son hipertensas le escapan regularmente a la convocatoria de los médicos, a la convocatoria de las instituciones públicas como el IMSS, el hospital, los centros de salud, porque no le damos la debida importancia a este padecimiento. Dice la doctora Irma que es una enfermedad y la verdad deja como que pensando, ¿no? Las personas que padecen ese tipo de problemas no le dan la importancia y por lo tanto piensan que no es grave el problema o no es una enfermedad y que va a pasar como si fuera cualquier dolor común y corriente, ¿no? Sin embargo, ¿qué es la diabetes y qué es la hipertensión y cómo explican sus causas, evolución, prevalencia y riesgos más frecuentes en nuestra población? Bueno, así como dar una definición de ambas, vamos a mejor englobarlas en un grupo de enfermedades crónico-degenerativas, que creo que esa es la parte esencial de decir que son enfermedades crónico-degenerativas. Y eso nos lleva a decir que pues, no se van a curar, sino que van a evolucionar. La idea de conocer los factores de riesgos y cómo se desenvuelve esta enfermedad es de que, bueno, una cosa es que sea o debute como hipertenso o diabético a los 35, 40 años, pues la esperanza de vida del mexicano y mexicana va hasta unos 73, 75 años, aprox. Entonces imagínense cuántos años de vida tiene y es el tiempo que va a ir evolucionando esta enfermedad, porque es crónico-degenerativa, quiere decir, avanza y va dañando más órganos. Bueno, no digo que no va a aparecer si tengo una buena calidad de vida, pero es diferente a que debute como diabético hipertenso a los 60 años y pues cuánto tiempo me queda para que se desarrolle y se haga crónico esto, ¿no? Entonces la idea de esto es más concientizar a esta parte de la comunidad o en general que estas enfermedades pues no tienen cura. Creo que eso es lo más difícil de todo. Y aceptarlo. Y aceptarla y apegarnos, porque desafortunadamente digamos que de las cosas más satisfactorias de la vida nos tenemos que desapegar en el momento que nos diagnostican como hipertensos o diabéticos. La idea de todo esto es de que no esperar a que me diagnostiquen, porque creo que ahí tenemos un vicio muy grande los mexicanos, de ir y mexicanas obviamente, de ir al médico cuando estamos enfermos, no hacernos un chequeo cuando estamos aparentemente sanos. Claro. Que sería lo ideal, porque así tendríamos un diagnóstico oportuno, temprano, y pues si por ejemplo mi papá o mi mamá es diabética hipertensa, pues ya sé que me voy para allá. Entonces, ¿qué mejor que aprender a cuidarme a edades tempranas
para que cuando llegue el momento, si en caso llega, pues ya tenga estas buenas costumbres, ¿no? Higiene en cuanto a alimentación, bueno, calidad de vida en general. María Joquila Aguilar Ruiz, psicóloga, Mayela Carolina Mesa Guillén, sean bienvenidas al programa. ¿Por qué huimos las personas ante esta realidad? Sabemos que nuestros papás son diabéticos, son hipertensos, y bueno, pues esa condición de estrenarse como tal, ¿por qué huimos? ¿Por qué no le tomamos la debida importancia a los mexicanos y las mexicanas? No es que huyamos, lo que pasa es que nosotros pensamos que es un padecimiento que es a corto plazo. De hecho, como estaba mencionando anteriormente, no lo consideran como una enfermedad crónica degenerativa, sino en este caso lo consideran más como si fuera una gripe o como si fuera un dolor de dientes. Entonces realmente no le damos como la importancia de vida. Y en este caso también surge por el problema socioeconómico. Tener una enfermedad así también cuesta. Y es cambiar un poco nuestro estilo de vida. Y es tener una manera de vivir mejor, pues, en ese sentido. Yo le apuesto, María Joquila, Mayela, ¿verdad? Sí. Mayela, yo le apuesto el hecho de pensar en que la persona es de escasos recursos económicos. En lo personal pienso que es una fantasía el atribuirle esta enfermedad, estos padecimientos, como causa de la falta económica, porque regularmente lo que se consume son alimentos chatarras y ahí no importa mucho la condición económica. Y la falta de hacer ejercicio posiblemente, la herencia heredofamiliar o heredogenética. ¿A qué se le puede atribuir esta condición de que no nos cuidamos y que continuamente estamos al borde de jugando con estos elementos que prácticamente, como dice la doctora Irma, son degenerativos? Y si hablamos de degenerativos, pues prácticamente son mortales, ¿no? Es como el alcohólico, como el que usa drogas, sabe de antemano que está exponiendo su vida, pero lo hace. ¿Por qué lo hacemos? Yo siento que en primer lugar no tenemos una conciencia de que nos hace mal. Bueno, en el caso del paciente, de que no le hace mal, de que también pues tiene que ver mucho el no tener a dónde ir en el sentido de las instituciones de salud, porque más en la colonia de las granjas se observa que no existen mayormente estos cuidadores o cuidadores de pacientes diabéticos e hipertensos. No tienen no tienen un trabajo digamos fijo que le presten estas prestaciones, el cual se distingan por tener instituciones públicas, derechos de IMSS, ISSSTE, etcétera. Y eso yo creo que impacta mucho en cómo perciben la enfermedad, porque al no poder tener un control mensual y tener previamente medicamentos, pues tiene que ver mucho en eso, y más en la colonia de las granjas nos observamos que las personas mayormente, pues ellas vivían con esta enfermedad mediante pues saberes ancestrales, de que ellas vivían o controlaban estas enfermedades con eso, porque realmente es los únicos recursos que ellos manejan y saben principalmente. Entonces yo mayormente pienso que es eso. ¿Cómo surge esta idea? Porque es un problema de salud pública que no solamente afecta a un sector social, económico, político, ideológico, religioso, ¿no? Que afecta a toda la población, y por cuestiones hereditarias, por cuestiones alimenticias, por cuestiones incluso de no hacer ejercicios, ¿no? Y de otros factores. ¿Cómo surge esta idea de ir a trabajar a las granjas con personas de ese tipo que huyen, que no quieren llegar, que no están conscientes del padecimiento? Yo, por ejemplo, no estoy consciente de lo que tengo, ¿sí? Y aún no lo creo. Y me dice la doctora, pero lo tienes. ¿No? Y ¿cómo surge esta idea?
porque quiero pensar que es un trabajo titánico que ustedes están realizando. Mucho reto, ¿no? El trabajar con personas que se niegan a darse esa oportunidad, que se resisten ante una realidad que se está viviendo y que pareciera que quieren invisibilizarlo o invisibilizar esta realidad, que están enfermos y que no la aceptan y quieren seguir la vida loca, ¿no? Yo no creo que sea tanto como que no la acepten, pero, por ejemplo, me comentaba un familiar que tiene derecho habiente al IMSS y que pues por parte del consultorio del médico general lo mandan a pláticas de nutrición, de esto y de lo otro, y que escucha al nutriólogo cómo habla, las dietas, y dice, no, es que es muy caro, es que eso yo no puedo. Entonces, siento que no es tanto esa resistencia, sino es un desconocimiento. Y esta parte también de las instituciones, las cuales deberían de dar esta información, pero aterrizada a la zona donde estás trabajando. O sea, obviamente comer salmón, cuántas veces comes carne a la semana y demás. Bueno, en mi comunidad, o ahí en las granjas, pues sé que mucha gente no tiene recursos para comer ciertos alimentos, pues como marca la dieta, ¿no? Entonces, ante estas, digamos, falta de pensar en comunidad, más bien, pues se apertura esta idea de que pues en compañía con los otros proyectos que tenemos ahí en las granjas, pues trabajar con este grupo. Inicialmente era trabajar con hipertensos y diabéticos, ¿no? Pues dentro de son grupos de charlas donde teníamos la idea de que ellos platicaran sus vivencias, sus experiencias, cómo vivieron el diagnóstico, cómo viven el tratamiento, cómo viven esta parte de que les dan una lista, no puedes comer esto, debes de comer esto, pues no me alcanza, no sé cómo se cocina, no sé dónde se consigue, bla, bla. Pero resulta que tuvimos gran resistencia para que llegaran los pacientes. Teníamos un grupo, iniciamos con un grupo, y resulta que nuestro grupo eran pacientes sanos, todos estaban sanos, pero tenían esa duda de cómo poder prevenir esta enfermedad, y todos tenían familiares con alguna enfermedad crónico-degenerativa y experiencias de cuidadores. Entonces, al ver esta parte, obviamente que con ellos trabajamos lo que teníamos así ya dispuestos, ¿no? Enseñarles el plato del buen comer, llevar recetas aterrizadas a lo de la colonia. A la realidad. Exacto. Y pues las aportaciones que daban las señoras que estaban ahí con nosotros, pues ciertos alimentos que nosotros no sabíamos que existían y que cómo se podían cocinar de una forma muy sencilla. Entonces creo que a las instituciones lo que les falta es pensar en comunidad, pensar en cómo estos conocimientos, estos cuidados que necesitan estos pacientes, pues aterrizarlos, ¿no? Porque está muy padre como nos lo enseñan en la escuela, pero el problema es aplícalo a la comunidad y a tu comunidad donde estás, porque no es lo mismo estar en una comunidad rural, indígena, urbana, marginal y demás. O sea, eso es chamba de nosotros como médicos, como personal de salud, como psicólogos, como quien sea, estos conocimientos, aterrizarlos a la comunidad. Y creo que eso es lo que haría falta. Y obviamente retomar esa confianza de los sujetos que están en la comunidad para que lo que yo o lo que vienen a hacer conmigo sea algo útiles para ellos. Y sí, como decía Maye, aprendimos sucundiamor, que no sé qué, un churro de hierbas que servían para muchas cosas y que esos conocimientos, más que nosotros se lo otorgáramos a ellos, a ellas, ellos nos lo otorgaban a nosotros, ¿no? Entonces, esa parte es ese grupo, ¿no? Ahora dijimos, bueno, pues cuidadores, ¿no? Al fin y al cabo, si tienes familiar crónico degenerativo, vas para allá. Claro, ¿no? Y es que, perdón doctora, quiero pensar, se dice cuidadores, pero es un gran reto porque se requieren técnicas, se requiere paciencia, mucha entrega, acompañamiento sin saberlo, amor, decisión, y dedicarse exclusivamente al paciente o a los pacientes que uno cuida. Y quiero pensar que han de haber personas que tienen 2, 3, 4 personas enfermas en su casa, y como dice la doctora Irma, pues también es la potencial cuarta persona que va a ir y quién la va a cuidar a ella, ¿no? Es difícil que una persona del exterior llegue y los cuide.
Entonces, de ahí radica el elemento que yo dije en un principio. Es un gran reto que ustedes están realizando por todas estas conexiones de aprendizaje comunitario, porque es de dar y recibir conocimiento, pero que también implica un reto para atender a los cuidadores de las personas afectadas. Y este reto es bastante difícil porque ahorita que decías, bueno, es que a veces la mamá, regularmente las mujeres son, quisiera decirlo así, por naturaleza cuidadoras, y hablo de las mamás y, hijo, no tomes, hijo, cuídate, hijo, no comas esto, hijo, y uno se pone resistente y hasta grosero y a veces mal contesta a la mamá, en este caso, y yo sé, o sea, no me va a pasar nada, ¿no? Y cuando uno ya tiene el problema encima, pues uno afecta en diversas direcciones, y ahí puede radicar este punto de quiebre en donde hacer la conciencia de que no solamente yo estoy enfermo, está enferma toda mi familia, como el alcohólico, se afecta a él y afecta a su esposa, a sus hijos, por reflejo, pues, ¿sí? Entonces, ahí el valor del trabajo que ustedes realizan. ¿Cómo implementan ustedes esta actividad, esa tarea de cuidar, de enseñarles a cuidar a una persona con diabetes o hipertensión, y cómo se ha naturalizado históricamente una función asignada a las mujeres? Porque quiero pensar que ocurre más mujeres que hombres, ¿no? Igual se van a la par. No, de hecho en el grupo que teníamos de escucha, pues también acudían hombres. Acudió un paciente como tal, que él sí era con diabético, no se cuidaba, no estaba controlado, y pues él decía que era algo pasajero, pero ya también con una edad bastante avanzada, y al contrario, me acuerdo que esa vez le hicimos su prueba de glucosa y salió súper alta, y él como que tranquilo, como si nada. Sí. Entonces, sí nos ha tocado, también llegaba el hijo de esa persona, y pues el hijo de esa persona no estaba como tal con la enfermedad, pero estaba a un paso de. Y él sí se quedaba a las pláticas y todo, pero como que bromeaba en este sentido de que voy o no voy a tenerlo o no voy a tenerlo. Entonces ya cuando se le hacía un poco de conciencia de que no es que no fuera a tenerlo, ya iba por ese camino, ya estaba casi al límite, pues. Entonces, pues sí, acudían hombres, no tanto como las mujeres, sí, en teoría sí se ve que las mujeres sean cuidadoras más que los hombres, pero también en este tipo de enfermedades no hay como si es hombre o mujer, porque ahora sí dijeran el que encuentre la familia y el que sea un cuidador estable para el enfermo es el que va a apoyarlo. Quiero saludar a una persona que ya no existe en la faz de la tierra. Es una fantasía el saludo, pero mi amigo Diego, en paz descanse, él tenía azúcar y era bien fiestero, ¿no? Y le gustaba mucho el traguito. Y de repente quedó ciego. Quiero pensar que por la condición de la diabetes, ¿no? Sí. Quedó ciego. Y posteriormente falleció. No sé las causas, pero quiero pensar que por la misma diabetes. Otro amigo de la primaria, en paz descanse también, junto con su papá, ellos tenían, eran hipertensos y tenían ya diabetes y les gustaba la fiesta, ¿no? Tomaban su traguito de casi diario, ¿no? Y de repente empezaron a decaer y fueron canalizados y llegaban a la clínica del IMSS a que los dializaron. ¿Sí? Y no me lo van a creer, pero ambos murieron sentados, dializándose. Es común. Es común, digo... Sí. Ay, me voy a escuchar muy mal ahora, pero es que no, es algo... Yo tenía hospitalizada a mi mamá, en paz descanse, también ya falleció, era hipertensa, tenía diabetes y sufrió una serie de padecimientos posteriores, ¿no? Que la llevaron a la muerte prácticamente. En esa temporada platicaba yo con
con mi amigo, el hijo del señor que falleció sentado, dializándose. Salió de su casa contento, bien, se despidió de su esposa. Él me decía eso, ¿sí? Dice, ve por mí a tales horas porque voy a dializarme. Y ya no regresó, murió dializándose, sentado en el sillón. Y al poco tiempo falleció este amigo, el hijo de ese señor, ¿sí? Y digo, a veces uno no le da crédito, pero esas son las consecuencias a veces del descuido que tenemos y creo que nos gana más la chuchería. ¿Qué nos gana más? Los placeres. Los placeres. El placer del comer, el placer de tomar, Del beber. ¿sí? El placer de beber. ¿Sí? ¿Qué prefieres, tu agua natural o tu refresco de cola, ¿no? Mi refresco de cola, ¿no? Sí. O prefieres tu comida sin sal o con sal. No, pues con sal, porque sin sal no sabe. Taquitos con sal. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a comer con sal, porque si nos hubieran acostumbrado a comer sin sal, no hubiera tanto problema, ¿no? Sí, claro. El azúcar, por lo consiguiente, tengo amigos que son diabéticos y le ponen, no sé, 4 o 5 cucharadas a su café. Y es que sin la cantidad de ese azúcar no le siento sabor a mi café, ¿no? Y hay que aprender a tomar el café sin azúcar, ¿no? Porque tiene su propia textura, su propio sabor, pienso yo. Y esto me lleva a preguntar, ¿qué metodologías aplican ustedes con las personas cuidadoras de estos pacientes? Bueno, antes que nada, comentabas de que nosotros le enseñamos a los cuidadores. No. Al contrario. Exacto. O sea, justamente la metodología, retomando esta pregunta, es, y regreso. No puedo, o sea, en la escuela a mí me enseñaron, en la escuela de medicina nos dieron las normas y cuáles son los cuidados que debe tener un diabético. Y no se me olvida porque son como, ahora sí, Como un listado. ABC. De la A a la Z, ¿no? Exacto, pero llegar a es como lo digo a mi paciente con diabetes que tiene que comprarse un calzado especial en las granjas. O sea, si apenas si lleva sus chanclitas, pues Apenas si tiene para el pasaje. Exacto, entonces no puedo decirle cómprese un calzado adecuado. Y la idea justo de la metodología es de que los saberes de cómo cuidar al paciente salgan de ellos mismos. Porque ellos han atravesado por estas situaciones, estas historias. necesidades y han solventado. Y no creo que solo, como dijo Juki, no solamente es un cuidador, sino llega a ser la familia. Sí. No, obviamente no estamos hablando del cuidador así de que, esté todo el día ahí, pero llega un punto donde toda la familia está involucrada para cuidar a este enfermo. Donde llega el hijo y le dice, no le eche café, papá, y a pelear por el café. No coma usted pan. O sea, esos pequeños, ¿y cómo estás lidiando con él? ¿Cómo Un pedacito, ¿qué va a hacer un pedacito? No, pues es que ese pedacito es el motivo de discordia. Es que eso es, o sea, debería ser parejo una dieta. O sea, si van a hacer una dieta con sus recursos, yo no puedo comer delante de ella, porque la estoy invitando y sería una falta en ese sentido, porque ella va a estar con su lechuga y yo con mi coca y mis papas. Entonces, de cierta manera es ponerla... O con tus taquitos de carnita. En antojo, pues. Tu Entonces, gordita. por eso es lo que la doctora dice, que se involucra toda la familia. Porque llega el punto de que, bueno, toda la familia se somete al proceso. ¿Habrá resistencia para ese sometimiento de quienes padecemos algún tipo de este problema, de esta enfermedad, a la familia? Que somos necios y cambiamos de nombre. Pero es que está raro, ¿no? Porque mejor que nadie el familiar conoce cómo evoluciona la enfermedad. Tú ves a tu familiar desde que inicia el diagnóstico, no, es más, no, desde antes, como que, me zumba el oído, o estoy bajando mucho de peso, mis mareos, no sé, etcétera, ¿no? O dolores de cabeza, no, es que me tumba el dolor de cabeza y demás. Ya sabemos cómo evoluciona. Entonces, se supone que esta persona debería desde antes decir, ya conozco cómo va, ya conoce cómo se va a complicar, porque justamente la persona que comenta, Juquila, el papá está en silla de ruedas. Sí. Entonces, o sea, sabe las complicaciones que hay, saben que puede haber una amputación. En el caso de otra persona que conocemos cerca, si es hipertenso y su familiar ya evolucionó y tuvo algún derrame, ya sabe que puede llegar allá y cómo se complica. Entonces, ¿por qué mentirme y decir, no sé? No, es que mejor que yo médico te lo explico,
es que es así, asado, asado, asado. No, pues ¿para qué? Si tú lo viviste, tú viste el desarrollo. Y justamente ese yo viví, yo lo vi, es lo que queremos que en la comunidad lo compartan. Porque es más, creo yo que es más ameno escucharlo de otros iguales, de otros que ya vivieron la experiencia, y entre todos hacer una experiencia en conjunto, a que llegues a la consulta médica y dulcemente con esta formación que tenemos, que a veces no somos, muchos médicos, médicas no son tan sutiles para decir complicaciones y demás, porque así nos forman, o sea, nos forman para que tengas miedo y no llegues a ese punto. Una anécdota, cuando mi mamá falleció de un derrame múltiple, ¿no? Y le fueron a hacer su tomografía ya en la clínica X, ¿no? Y el doctor que la llevó a sacar su placa, pues yo la acompañé y le dije, oiga, puede vivir mi mamá, ¿no? Dijo, no soy Dios, ¿no? Entonces uno con esa angustia, con ese dolor, pues se vuela tu cabeza, ¿no? Porque son respuestas crudas, que a veces los médicos, quiero pensar que de tantos pacientes que tienen, de tantas historias desagradables que conocen o con las que se enfrentan, pues llega un momento en que se deshumanizan, ¿no? También el mismo sistema. Y el mismo sistema, por supuesto. Porque nos presiona y presiona a los médicos para atender a tantos pacientes, los familiares, así como comentaste que tu mamá antes de que entrara a una cama estuvo en una silla. Sí, por supuesto. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Dónde la meto? Muévela, pero pues ¿a dónde? Entonces, esa es una realidad en Chiapas. Claro que sí. Y quiero pensar que en otros estados del país, ¿sí? No hay camas en los hospitales, o sea, no hay camas suficientes, quiero decir. ¿Sí? Así vemos a los pacientes en silla de ruedas, que les va bien, o en el piso, esperando que sean atendidos, que haya un espacio, que alguien se dé de alta o fallezca para que ocupen ese lugar de la cama. Pero, si fuéramos a ver al médico cuando estamos sanos, no estuvieran tan llenos los hospitales. O si escucháramos a las personas realmente, pudiera tener alcance este diálogo, escucha, porque la familia sin querer hace acompañamiento y te está previniendo de manera constante, pero uno es sordo, ciego y mudo. Mula. Y mula además, ¿no? Bueno, ¿cómo impacta este diálogo de saberes? Porque es un diálogo de saberes entre ustedes, los expertos, la doctora, ustedes como psicólogos y la comunidad. Porque quiero pensar que las personas que comparten su conocimiento, algunas han de tener su profesión, pero se inclinan más hacia los medicamentos tradicionales, la medicina alternativa tradicional, ¿no? ¿Cómo impacta en ustedes? ¿Cómo impacta este diálogo de comunicación? ¿Cómo impacta con los pacientes, con los familiares afectados? Bueno, desde mi experiencia impactó, como decía la doctora, con la formación, o sea, la formación de psicóloga no me preparó como tal para estar en comunidad, porque al estar en comunidad no era como que yo tuviera un tema específico, sino que la comunidad me daba. Entonces fue como que surgiendo y viendo, porque incluso yo decía, pues sí, es un tema interesante, sí es un tema preocupante, pero hasta ahí, hasta que estuve en el grupo y en la comunidad fue como que, bueno, yo también voy por ese rumbo. Nunca me he preocupado y como decía la doctora, si fuera yo rutinaria de mis rutinas médicas constantes, pues creo que no tuviera yo dificultades o problemas. Pero en este caso no lo somos. No tenemos como esa conciencia de ir al médico siendo sano. Siempre vamos cuando ya estamos casi en las últimas o cuando nos sentimos mal y este dolor. Y impactó en el sentido de que la comunidad te enseña. No es como que nosotros llegáramos a enseñarles, al contrario, nosotros aprendimos mucho de ellos en ese sentido, de recetas, no solamente de lo que tienen, lo económico, sino también lo que no tienen, también en el sentido de que en su apoyo emocional, en su pensar de ellos también, porque nosotros tenemos si lo queremos ver de esta manera, el privilegio. Anteriormente habíamos comentado de que pueden ir a instituciones, pero como no cuentan con un trabajo fijo o no tienen un empleo, no pueden entrar a esas instituciones, y si es de manera pública son procesos demasiado tardados, como usted lo decía, no hay una camilla, no hay una silla, hasta que fallece alguien, ¿no? En ese sentido,
Pues, ¿qué pasa? Que ellos toman otras vías, otras alternativas, que son los remedios naturales. Y yo me sorprendí en el sentido de que me hablaban plantas que no conocía yo, o remedios que no llegué a escuchar. Y ellos se basan más en sus creencias, de que si fulanito de tal le dijo que la pastilla de tal le va a funcionar, pues se la toman, pero no saben ni el riesgo que le puede causar nada. Sí, la automedicación, ¿no? Y entonces, pero ellos confían mucho en eso. Y milagrosamente curan más rápido. Mejora más rápido. De alguna manera, psicóloga, ¿cómo contribuye a disminuir esa sensación de desgaste o de carga que experimentan los cuidadores al trabajar en comunidad, al trabajar en el grupo, en ese compartir mutuo? Primero que nada, al compartir, siendo cuidador y compartir su experiencia, se sienten escuchados. Y al sentirse escuchados, ellos se liberan esta carga emocional que ellos mismos ni saben que tienen. Porque, pues, cuando eres cuidador y tienes este papel, pues, tu objetivo es cuidar a un paciente crónico-degenerativo y también, más si eres en este caso que hubieron familiares, más de que tú sabes que vas por ese camino y tú lo vas a tener, entonces lo que tú haces es la prevención de la enfermedad en ti. Entonces, al ir a una comunidad y experimentar esto con todos y saber que tú no estás solo o sola, eso te hace estar consciente de cómo puedes sustentar la enfermedad tanto en ti, si en todo caso te da para prevenirlo, y tanto entre tu paciente, porque es que al escuchar las diversas experiencias de la colonia en las granjas, me di cuenta que todos tenían algo en común, todos, y lo que tenían en común era que todos, a excepción de dos personas que eran diabéticas diagnosticadas, todos querían prevenir la enfermedad en ellos. Entonces, eso digamos que era una motivación para ellos, el ir. Eso les motiva a ir porque no se sentían solos y cada vez que se abría este espacio, por eso les motivaba, de que me van a escuchar y fulanito de tal tiene lo mismo que mi paciente, mi familiar, y yo también puedo hacer esto, o yo conozco remedios que pueden servirle a otras personas, y hacemos este saber conjunto y que pues todo nos puede ayudar. Entonces es como que el fin de que todo sea comunitariamente. ¿Qué tipo de conflictos familiares o tensiones emergen con mayor frecuencia cuando se cuida a un paciente con este tipo de enfermedades degenerativas, crónicas degenerativas? Pues yo siento que los conflictos, pues unas son económicos, por lo mismo de que lastimosamente al que una persona no tenga, sea derechohabiente de una institución de salud pública, les deriva a que lastimosamente pues los medicamentos son muy costosos en ambas enfermedades. Y seamos sinceros, en las personas, por ejemplo, en la cuestión de las granjas, muchas personas no sabemos en qué trabajan, pero muchos se basan en un salario mínimo, y ese salario mínimo no cubre para, no sé, los 30 días de la pastilla de la diabetes o hipertensión. Eso no lo cubre, y es donde ese conflicto choca en la persona, porque se pone a pensar y se pone en balanza de que o como una semana o me quedo sin medicamento. Esa es una. Otra, de que en cuestión familiar también es un conflicto, porque al ser cuidador y tener esta carga, uno no se pone a pensar lo que siente la otra persona, de que no siente su paciente. Por ejemplo, sí, yo estoy cansada de que cuido a mi paciente, pero obviamente el paciente tiene dolencias. Entonces este conflicto, choca, porque entre familia tenemos una función y esa función se sobrecarga derivada de otras funciones que tenemos, ¿no? Que por ejemplo que trabajamos, o por ejemplo en las mujeres, que es mucho el peso de que tienen, en la sociedad tenemos la
la función de ser ama de casa, de cuidar a los hijos, y más si, por ejemplo, es el esposo o familiar ser directo que tiene que cuidar y pues una carga más. Y, por ejemplo, también se basa mucho en lo laboral, porque el conflicto laboral, la institución, si de hecho trabajamos en instituciones que tenemos un patrón, pues tenemos este conflicto porque, por ejemplo, en una institución, sea de gobierno, por ejemplo, no nos dan las suficientes permisos, en todo caso tengamos este derecho de ir a consulta. Más si somos de que mi unidad médica del especialista no está donde vivo. Entonces, ¿qué? Tengo que viajar, tengo que perderme varias horas de saber de dónde llegar a mi consulta, de esperar en el hospital a que me atiendan, regresar, en dado caso tengo que regresar para trabajar al día siguiente. Y es donde esta cuestión laboral no se pone en conciencia de que yo necesito ciertos permisos para estudios, ciertos permisos para consultas, para mis controles. Y más, en todo caso tenemos, lastimosamente, tener estas dos enfermedades es aún más pesado. En el caso de las personas que no cuentan con este derecho, pues lo laboral, como yo lo decía, de que tienen un salario limitado en el cual no pueden tener este medicamento porque no tienen cómo su administrarse mensualmente. Y pues por último, en lo social, sería de que, por ejemplo, la persona enferma o cuidadora se limita mucho en estar en ámbitos sociales porque piensan que es una carga. Entonces, al ser esta carga, se aíslan y no pueden conjuntamente estar en un ambiente social, porque, por ejemplo, estar en una fiesta y de que todos ven que están comiendo el cochito horneado y yo no puedo porque tengo una dieta que guiar a pie de letra o cuidar mi alimentación. Entonces, yo no puedo, o que voy a una fiesta y yo lleve mis verduritas con mi pechuga a la plancha. Entonces, nos sentimos, bueno, en este caso los pacientes y los cuidadores, nos sentimos juzgados en el que qué dirá la otra persona. Entonces, ¿qué dirá la sociedad? Incluso sí. Es bastante difícil en la situación de las personas que no alcanzan a cubrir. Me pongo a pensar en lo que estoy diciendo de las personas ancianas, ¿no? Sí, claro. Que su jubilación ya no les alcanza. Sí, y más le limitan más en el dado caso de las pensiones. Limitan y a veces aquellos padres que son abandonados por sus hijos, ¿no? Sí. Es muy difícil, muy duro. ¿Cómo construyen ustedes los acuerdos y compromisos dentro del grupo para apoyar tanto al cuidador como al paciente? No hay acuerdos. El acuerdo es que no hay acuerdos. Es que la verdad, o sea, sería mentirnos entre todos los que vamos ahí al grupo, porque pues sería lo mismo que cualquiera de los otros grupos que estamos trabajando. ¿Cómo sé si está impactando de forma positiva lo que hablamos? Pues no lo sé, la verdad. Pero yo espero que en algún momento, en algunos años, alguno de los que participó en el grupo, pues digamos que tenga mejor calidad de vida. Pero acuerdos como tal y compromisos no se pueden. Sí les preguntábamos, ¿y qué tal cómo va la dieta, no? Bien. O les llevábamos recetas así, miren, es que ensaladita sí, que si le ponen un aderecito y demás. Y ahí radica. Ellos me pueden decir sí. O hay días que dijeron, intentamos comer esto, ¿no? Intentamos esto. Ese era el resultado, porque yo no le pregunté, pero ellos me decían, es que este fin de semana sí lo intentamos, o ya salimos. Entonces, realmente no son acuerdos, son esos resultados que van a ver de forma individual, pero cada uno de ellos. Y tal vez ya ni estemos con ellos cuando tengan resultados. Y ni nos vamos a enterar si tuvimos un impacto positivo o negativo, pero pues está en el ideal de que vamos a tener un impacto positivo a lo largo de en algún momento de su vida, o bien que ellos vayan y también compartan esos saberes con las personas que estén a su alrededor. Eso es, pero que te diga, ¿un acuerdo? No, porque es más, dejamos de pesarlos. Porque el primer día los pesé, les tomé la presión y todo. Eso sí les gustó. Sí. Pero cuando ya vine yo a dar mis resultados y exigir ya no. Y pues dije, realmente este no es el punto del grupo. Los voy a ahuyentar más. Sí. Claro. Porque estaban esperando a que yo los regañara. Porque en la normalidad, el médico o la médica lo que va a hacer si no cumples te checo la presión. ¿Te estás tomando tu pastilla? Sí. ¿Estás haciendo ejercicio? Sí.
Bueno, pues te pesemos. No, pues pesas lo mismo. No, pues tu presión está alta. Entonces, ¿dónde está el acuerdo? No. Entonces, eso no funciona en el grupo. Y No, y yo quiero pensar que ni siquiera fuera de grupo. no voy a criticar eso. Pues no hay acuerdo fuera de grupo tampoco. No voy a criticar eso. Digo, vemos como pacientes, vamos exactamente el ejemplo que pone la doctora Irma, ¿no? Vamos pacientes a las diferentes clínicas o los diferentes médicos particulares y nada más es irse a engañar y a quererle ver la cara al doctor cuando el doctor se da cuenta que el engañado es otro, pues, ¿no? Porque no hay acuerdo. Y el acuerdo creo que debe ser, más que con el médico, debe ser un acuerdo personal, un compromiso personal para buscar ese cambio, ¿no? Pero es difícil controlarse. Piénsalo de manera personal. ¿Tienes un acuerdo contigo mismo? Difícil. Ahí está. Te contestaste. No, pues más aquellos que nos gusta comer suficiente, ¿no? Es como, sí, recuerdo, en los hospitales es súper común que cuando tengamos un paciente que ya está en una etapa muy avanzada y de pronto entras al espacio, a la cama, y huele a tamal. Y dices, ¿cómo? Pues huele a tamal. Pues la misma familia le dan al abuelito, a la abuelita, porque dice, si me voy a morir feliz. Sí. Pero en cierta parte, pues también tiene razón si nos vamos a la lógica de la comunidad. De la espiritualidad, déjenme irme contento, ¿no? De la comunidad. O sea, estar en convivencia, no, obviamente no para que vaya a comer sus tamales allá, ¿verdad? Pero hay algo interesante que, por ejemplo, cuando estuve, sigo en la práctica médica, pero cuando estaba en hospitales y demás, y escuchaba que un paciente se quería ir de alta voluntaria, a mí me enojaba mucho. O sea, ¿cómo era posible que no se cuidara a sí mismo? Tuve la oportunidad de escuchar a una compañera que tuvo una situación de salud y demás, y que se dio de alta voluntaria. Y cuando ella me comenta, es que me tenía que ir porque no me sentía bien, y llegué a casa y mejoré. Y dices, jamás en mi práctica médica me puse a pensar en eso. Critiqué al paciente por dejar mi tratamiento o el de mi compañero, pero nunca pensé en el sentir de mi paciente. Donde sí realmente, en el caso único de esta paciente, de esta compañera, no sé los demás, realmente sí le ayudó mucho. Y era el sentir. Y le enfermaba estar en el hospital. Entonces, igual es retomar la comunidad. Y creo que muchos, en la carrera médica, pues no hay mucha comunidad. Sí vemos salud comunitaria, pero es nada que ver con comunidad. Con la realidad. Sí, porque hablamos... Con la necesidad. Hablamos de que tu paciente te entienda tu tratamiento, las complicaciones, que no les con tecnicismos y demás. Sí, pero bájate a la comunidad. ¿Qué hay ahí? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes dar? Pero como comunidad, o sea, no veas solo al paciente, sino es un todo, y es un todo macro. Entonces, ¿qué puedes aportar? Es que tal vez el sistema educativo nos forma como sujetos pudientes, ¿no? Es decir, estar como en un nivel muy alto comparativamente con el que no sabe, ¿no? Es que no había proyectos comunitarios. Por ejemplo, ahorita que está en la nueva escuela mexicana, además, hay proyectos comunitarios donde están renaciendo estas prácticas comunitarias que nosotros no tuvimos. Y creo que ustedes tampoco lo tuvieron. No, realmente nosotros pues siempre éramos de prácticas comunitarias. Fuimos por lo social, entonces queríamos esto de experimentar. Realmente fue muy poco y casi fue muy obligado. Creo que fueron, si al caso, 2 maestros que nos dieron como un poco de experiencia comunitaria, pero no como estoy trabajando ahorita. Sí, claro, no es lo mismo escucharlo que vivirlo, o verlo en un video que sentirlo, ¿no? ¿Qué proyecciones hay para el próximo futuro cercano a la actividad que ustedes realizan con estas personas en las granjas? ¿Es invitar a más personas? Claro que sí, o sea, los invitamos más al grupo de cuidadores de diabetes y hipertensión. Igual pueden llegar más personas, no necesariamente que sean diabéticas o hipertensas, pueden llegar para que más que nada hagan conciencia, ¿no? Tengamos una conciencia desde un punto comunitario, porque en ese sentido es como que si yo voy con mi vecina y le digo, ¿sabe qué? Me cayó muy bien el té de hinojo que usted me dio. Pues mi vecina lo va a seguir compartiendo y compartiendo. Lo que nosotros queremos llegar es a más personas. Por supuesto. A que ellos se den cuenta, no por una instancia o una institución, sino por sí mismo. Que hagan conciencia, desde su propia conciencia sería en este caso. Entonces sí, claro, los invitamos al grupo.
Podríamos pensar que también puede atenderse esta condición de salud mental por ese acuerdo comunitario. No hablo de aspectos psiquiátricos, sino el compartir ese conocimiento, ese sentido de emoción que te escuchan, ese sentido de emoción de que no estás, como el caso que comenta la doctora Irma, de la paciente que se dio de alta por voluntad propia y fue a su casa y se sintió mejor. ¿Puede trabajarse este aspecto comunitario con estas personas? En cuanto a salud mental, no. Recordemos que ese término, diría mi maestro Oscar, es una falacia. Es una falacia. ¿Por qué? Porque está el macro, está el colonialismo, el capitalismo, el patriarcado, que todo es un macro que está impactando en la salud de este sujeto. Entonces no puedo aventurarme a decir que mejoro la salud mental de este grupo. Bueno, y hablando de esa falacia, ¿hay personas totalmente sanas? No. O sea que todos cojeamos de alguna manera, ¿no? Hasta que aparezca el antipatriarcado, la descolonialidad. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Algo más que deseen agregar. Les agradezco infinitamente que hayan venido aquí al estudio y nos regalen de su experiencia. Algo más que deseen agregar, doctora. Sí, hacer una invitación, sí, nos comparten las redes sociales de la clínica para que pues también puedan, hay otras, bueno, ellas son las expertas en eso, para que me meto. Pues bueno, pues los invitamos a que pues nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook como el Centro Comunitario Las Granjas y en Instagram como el Centro Comunitario Las Granjas, todo junto. Entonces ahí compartimos muchas recetas saludables, compartimos días festivos, lenguaje de señas, videos. Tratamos de que nuestras publicaciones sean psicoeducativas para que cada una de las personas que les llegue a parecer o gustar nuestro contenido, pues les invitamos para que nos sigan y pues están todos invitados también para que vayan al grupo de escucha y pues compartan sus experiencias y que todo sea una experiencia comunitaria. Algo más, Mayela Carolina, María Juquila. Sí. Cariño. También no solamente tenemos lo que es el grupo de diabetes, tenemos otro grupo, el de familias, tengo entendido, y el de mujeres también, y también tenemos otros servicios, incluso ahí en la página pueden encontrar los otros servicios, pueden agendar sus citas a un costo muy bajo, muy bajo. Simbólico prácticamente. Simbólico. Sí. Doctora, ¿algún teléfono donde las puedan localizar independientemente de la red de Facebook? Claro que sí. Acudir al centro donde ustedes atienden, creo que es en la iglesia, en las granjas, ¿no? No, es atrás. Es el dispensario comunitario. Sí, Las no Granjas. en la iglesia porque luego creen que vamos a Que es religioso. sí, a darles lectura de la Biblia y no. Okay. No. Sí, ocupa un espacio, digo, como referencia, es la iglesia de las granjas, pero en el dispensario médico. Sí, a la vuelta del mercado. mercado. Sí. También punto de referencia al mercado, ¿no? Sí. Excelente. El número que se pueden comunicar es 961-202-3956. ¿Repetimos? Es 961-202-3956. Ahí pueden agendar sus citas y también para Información de los grupos. De los grupos y también las consultas médicas. Perfecto. Pide información de los grupos y solicitar su consulta médica. Bueno, pues, Consulta médica los días viernes. Y los sábados. por cierto, ¿de qué horas trabajan? Consultas médicas son viernes de 10:30 a 12:30. Ajá. El sábado creo que el médico es otro médico que llega a las 7 de la mañana llega. Nuestro grupo, son los miércoles a las 5 de la tarde. Ok, perfecto. Y ustedes a ver si consultan psicología. Sí, Bueno, en este caso está de 8. De 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué días? Toda la semana. Toda la semana, de lunes a viernes. Excepto los miércoles. Excepto los miércoles. Sí, que son destinados para los grupos de escucha. Y el de familias también por las tardes, los jueves. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros. Estuvimos hablando sobre el tema grupo de diálogos escucha en cuidadores de pacientes diabéticos e hipertensos. Agradecemos la presencia de la doctora Irma Hernández Solís, María Juquila Aguilar Ruiz, Mayela Carolina Mesa Guillén, psicólogas, y también a la doctora Soledad Hernández Solís, quien es parte de este equipo y trabaja junto con nuestras invitadas en
las granjas. Muchas gracias. Gracias a Eloísa Aguilar en controles técnicos. Gracias a Mario Coutinho en producción. Gracias también a Brendita Contreras, que está pendiente del programa. Gracias a usted que nos permite acompañarle y esté pendiente de nuestra siguiente emisión en punto de las 4 del próximo jueves. Muchas gracias. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con Unicach Radio.